Muy buenos días y continuamos revisando los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos derechos, se los voy a repetir porque ya los hablamos en el programa anterior, no excluyen a nadie. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en derechos, iguales en dignidad y todos están protegidos por la Declaración de los Derechos Humanos, que es universal de las Naciones Unidas, independientemente del país donde vivan, independientemente de las leyes del país, independientemente de las creencias políticas, sociales y religiosas del país donde viven. Todos están protegidos. Y habíamos terminado en el artículo 5, que prohibía expresamente la esclavitud, la servidumbre y cualquier tipo de trato de personas, trata de personas. Hoy vamos a hablar de los artículos del 6 al 17, un poquito más extenso desde el punto de vista del artículo, pero vale la pena. Vamos a ver. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes del mundo, en cualquier país, en cualquier lugar que se encuentre, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos los seres humanos tienen derechos legales. Todos los seres humanos tienen una personalidad jurídica y todos los seres humanos están protegidos por las leyes, independientemente de cómo piensen, de la religión que profesen, de la raza, del sexo, etc. Independientemente de el país en que vivan, independientemente del régimen social, político del país donde vivan. Todos tienen derecho. Tienen derecho a representación legal, a personalidad jurídica, a ser considerado como una persona que tiene todos los derechos legales establecidos y que está sometida a todas las leyes establecidas también. Leyes que tienen que estar en consonancia con la Declaración Universal. También hay que aclarar esto. Artículo 7. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. No hay personas con mayor protección de la ley. No hay inmunidad. No hay personas que puedan hacer lo que les dé la gana y otras no. No hay personas que puedan violar las leyes porque la ley protege a todos. Y al mismo tiempo regula las conductas de todos, independientemente de las características que diferencian a los seres humanos. No importa su raza, no importa su religión, no importa su ideología política, no importa su sexo. Usted está protegido por la ley y al mismo tiempo está sometido también a la ley, de forma igual que cualquier otro que piense distinto, actúe distinto o como sea. Y al mismo tiempo, no importa el país en que viva. Eso ya lo voy repitiendo así. Cualquier país donde usted viva, independientemente de su sistema político, social, religioso, lo que sea, tiene la obligación de proteger por igual a todos sus ciudadanos y de considerarlos a todos iguales ante la ley. Ni impunidad ni discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales. O sea, toda persona cuyos derechos fundamentales establecidos en la declaración de la que estamos hablando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho, si se viola alguno de estos artículos en su persona, si no se cumple algunas de las regulaciones establecidas por Naciones Unidas, tiene derecho a una protección jurídica, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a exigir que se cumplan los derechos establecidos en esta declaración. No importa quién sea la persona, no importa su forma de pensar, no importa su religión, no importa su sexo, no importa su raza, no importa su economía, ya lo hemos dicho mucho, y no importa en qué país viva. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Nadie puede ser sancionado sin ser juzgado. Las leyes tienen que ser iguales para todos. Tiene que estar amparado por tribunal contra actos que violen sus derechos fundamentales, que incluyen todos los derechos que hemos hablado y los que vamos a hablar después, que son derechos personales. Muy importante. Deja que lleguemos a él. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir, para que una persona sea detenida, tiene que haber una justificación, una razón. Y esa persona, la razón fundamental es que esa persona constituye un peligro para la sociedad. Pero el peligro para la sociedad es un término muy amplio, ¿no? Por tanto, para decir que una persona constituye un peligro para la sociedad, tienen que estar establecidos los peligros que se consideran en esa sociedad. Para ser preso tiene que ser juzgado previamente. Entonces puede ser detenido hasta que se le juzga o hasta que se decide qué se va a hacer con usted provisionalmente. Pero para ser preso y ya para una prisión condenado,
tiene que ser juzgado. Nadie puede ser preso, condenado, sí, de forma arbitraria, de cojan preso a este, cojan preso. No, eso no puede ser. Está prohibido por la declaración. Ni nadie puede ser desterrado de su país. Usted no puede decir ahora, tienes que irte de aquí y te voy a botar del país. No puede. No puede. Todo sujeto que viva legalmente en un país tiene derecho a no ser desterrado de ninguna manera. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Y aquí hay una parte muy importante: la independencia del Poder Judicial. Los tribunales tienen que ser independientes del Estado. El tribunal no puede depender del Estado, porque si un tribunal depende del Estado, va a hacer lo que el Estado le diga. Si un tribunal depende del gobierno, va a hacer lo que el gobierno le diga. Por tanto, la independencia del Poder Judicial es la base para estos artículos, sobre todo para el 10, porque toda persona tiene derecho, sin condiciones de ningún tipo, con la misma igualdad para todas las demás personas, a ser oída públicamente. O sea, puede ser juzgado, yo tengo derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso, a decir lo que siento, y juzgado por un tribunal independiente e imparcial, no por un tribunal sesgado, no por un tribunal que el gobierno nombró los 3 jueces, o los 4 jueces, o los 5 jueces, y entonces ellos dependen de lo que diga el gobierno. El tribunal tiene que ser independiente, no puede depender de las decisiones gubernamentales, e imparcial. Tiene que ver al individuo que se va a ser juzgado y al gobierno, o al Estado, o a la policía, o al fiscal, o al que está acusándolo, a cualquiera que sea, iguales, con los mismos derechos. Y tiene que ser demostrado el delito cometido, delito, o cualquier otra actitud que se considere punible. Artículo 11, muy importante también: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. O sea, todo el mundo es inocente hasta que sea declarado culpable. No que entran, y eso lo hemos visto. Entró al juicio ya culpable, ya va a ser culpable. Bueno, el fiscal dice que es culpable, pero el tribunal no puede partir de esa base. El tribunal tiene que partir de la base que nadie es culpable hasta que no se demuestre que lo es. O sea, todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Se llama presunción de inocencia. Y es básico, está amparado por el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos. Hay que probar la culpabilidad. Y este mismo artículo dice, nadie será condenado, y esto es, fíjense, esto es importantísimo, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. O sea, una persona comete un acto o una omisión, es decir, deja de hacer algo que se supone que tenía que haberlo hecho, pero no existía ninguna ley que prohibiera hacer esto, que exigiera hacer esto, y la ley sale después, usted no puede ser condenado. No existe efecto retroactivo en la ley y está garantizado por las Naciones Unidas. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre nuestra culpabilidad, y todos nosotros tenemos que ser juzgados por leyes establecidas antes del acto del que se nos acusa o de la omisión de la que se nos acusa. Hemos visto leyes retroactivas, están prohibidas por Naciones Unidas. La ley no tiene efecto retroactivo. Si no existe una ley que diga que yo no puedo matar a una persona, pues no puedo ser juzgado por asesinato si la ley sale después que ya voy a matar a la persona. Estoy exagerando, porque todos sabemos que matar a una persona es un delito. Pero bueno, una acción u omisión cometida antes de que salga, se medite, se apruebe la ley que lo condena, no es delito, no lo es. Artículo 12, muy importante: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Nadie tiene derecho a revisar mi correspondencia. Nadie. Sin embargo, se hace. Y pudiera contar. Una vez que me retuvieron un paquete de libros, porque llegaron un grupo de libros para mí, que había pedido a la oficina de bioética, a la Comisión de Bioética de las Naciones, de la Organización Panamericana de la Salud, y me los enviaron. Y entonces algunas personas retuvieron aquello, estoy seguro que lo vieron porque después comentaron que para qué yo quería esos libros de bioética. Bueno, usted dice que yo recibí unos libros de bioética porque usted abrió el paquete. Yo fui incluso al lugar al correo,
Y entonces no aparecían, al fin aparecieron. Y entonces fue una violación flagrante de la correspondencia. Pero además de eso, hay injerencias arbitrarias en la vida privada. Poner escuchas, poner micrófonos en la casa, poner cámaras, si no está ordenado por un juez. ¿Mm? Si no existe una orden judicial que autoriza escuchar mis conversaciones telefónicas o que autoriza colocar micrófonos ocultos en mi casa o en mi centro de trabajo, no se puede hacer. Mi familia no puede ser presionada para que yo haga algo o para que ellos hagan algo. Mi domicilio no puede ser violado. Es santo, es sagrado. ¿Cuántas violaciones se cometen en este artículo 12? Injerencias arbitrarias, quiere decir tomar una decisión de este tipo que vamos a hablar sin un mandato judicial. En la vida privada de la persona, en la familia, en el domicilio o en la correspondencia. Esto incluye vigilancia, revisión de correspondencia, escuchas telefónicas, videos y escuchas en la casa. Todo eso está prohibido. La Declaración de Derechos Humanos es clara. Para poder hacer esto, tiene que haber un mandato judicial justificado por una posible conducta delictiva. No es porque vamos a monitorear a las personas. ¿Está claro? George Orwell lo habló muy claro en su libro 1984, ¿no? Lo habló muy claro. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Yo vivo en este país, yo tengo derecho a circular libremente por el país, a ir a cualquier parte del país, excepto, y esto sí vamos a hacerlo, áreas protegidas, prohibidas. Por ejemplo, una base militar, yo no tengo derecho a meterme en una base militar. Está claro. Yo no tengo derecho a entrar a determinadas áreas que están protegidas, áreas donde está prohibida la entrada. No tengo derecho a meterme en propiedades privadas, no lo tengo. Pero, excepto esos lugares que son prohibidos, tengo derecho a circular libremente por todo el país, por las carreteras. A nadie lo ha detenido un policía y le ha preguntado, ¿usted qué hace aquí? Así mismo, me ha pasado. Y no solo en mi país de origen, en otras partes también. ¿Y usted qué hace aquí? Pues lo que me da la gana. Yo puedo andar por todas partes. En el país donde yo estoy viviendo, de forma permanente o provisional, tengo derecho a circular libremente por todas partes. Que usted quiere ahora que yo le diga en esta área específica, me tiene que explicar porque usted me pregunta en esta área específica. Ya me pasó una vez en Trinidad y Tobago, me dijeron, ¿usted sabe dónde usted está? Le dije, sí, en la calle principal de la ciudad, de Point 14. Me dicen, no, usted está dentro de un cerco policial de droga. Por aquí no se puede pasar. Mire, no sabía, había entrado sin darme cuenta. Y el culpable fue el individuo que estaba cerrando el cerco por donde yo pasé, porque yo no me di cuenta, estaba pasando por detrás de un policía armado y el policía armado, que era quien tenía que estar ahí para que yo no pasara, no se dio cuenta que estaba pasando por detrás de él. A él fue el que le llamaron la atención. A mí lo que me dijeron que tenía que salir del cerco policial, un cerco policial por una operación de droga. Y yo no lo sabía, entré. Bueno, pues ahí yo no podía entrar, pero el policía que estaba ahí con un arma tenía que haberme dicho, por aquí no se puede pasar, tiene que dar la vuelta. Y yo lo hubiera hecho, pero no me lo dijo. Por eso la circulación libre está prohibida cuando un área está bajo objeto de vigilancia, bajo objeto de una redada policial, ya sea por drogas, como en este caso, ya sea por cualquier otro motivo, delincuencia, etc. Unidades militares, repito, áreas cerradas por determinadas circunstancias, no puedo pasar por ahí. De lo contrario, en todas las demás áreas del país puedo circular libremente, sin problema. Pero puedo mudarme de un pueblo a otro. Yo estoy viviendo en esta ciudad y quiero mudarme para otra. No puede haber restricciones porque es mi derecho. Amparado por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Puedo mudarme de un lugar para otro sin problema de ningún tipo. Decidí cambiar de ciudad. Nadie puede decirme que no. Está en mi derecho, estoy en mi derecho. Y en este mismo artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En ninguna parte dice, esto que quede claro, que tengo derecho a entrar a cualquier país. Para entrar a un país tengo que tener una visa. Pero si yo tengo un pasaporte con una visa que dice que yo puedo entrar a Filipinas, tengo derecho a salir de mi país para visitar Filipinas. Tengo derecho. Nadie puede decirme que yo no puedo salir de mi país, porque es una violación del artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y después que salí tengo todo el derecho a regresar a mi país.
todo el derecho, porque ese es mi país donde yo estoy domiciliado y regreso a él. Nadie puede decirme que no. ¿Han visto violaciones de esto? Unas cuantas, ¿eh? Artículo 14. En caso de persecución, fíjense bien, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de ese asilo. Yo soy perseguido en mi país por mis opiniones políticas, por mis opiniones religiosas, por cualquier motivo. Discriminado. Tengo derecho a buscar dónde vivir, a irme de mi país y pedir en otro país, déme asilo político, por favor, porque yo estoy siendo perseguido en mi país, no puedo vivir allá. Peligra mi vida, peligra mi libertad, peligra mis derechos. Y entonces los países donde uno solicita el asilo tienen el derecho de otorgarlo o no. Si consideran que está justificado el temor de uno a regresar a su país, conceden el asilo político. Si no consideran que no hay justificación, pues no conceden el asilo político. Usted tiene que seguir buscando por ahí quién considera que sí tiene derecho al asilo. Y aquí viene la otra parte muy importante del artículo 14. Este derecho, el derecho a asilo, no podrá ser invocado contra procesos por delitos comunes. Yo puedo invocar el derecho a asilo ante un delito político, ante una discriminación, ante una violación de derechos humanos. Pero si yo robé, asalté un banco o maté a una persona, no tengo derecho. Nadie tiene por qué concederme ningún asilo político, porque esos no son actos políticos, son actos criminales. Y esto es muy importante. Hay personas que dicen, no, porque yo maté a aquella persona porque era un enemigo político mío. Pero usted no puede matar a una persona porque es un enemigo político suyo. Si la mató en defensa propia, está obligado a ir a un juicio donde se analice esto. Y si realmente la mató en defensa propia, pues no tiene por qué ser perseguido. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. Sin embargo, yo tuve un tío que no tenía nacionalidad. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque nació en Austria, en un terreno que después de 1918, él nació en 1907, después de 1918, yo no existía la declaración tampoco cuando aquello no vamos a decir esto, pasó a pertenecer a Italia. Y posteriormente, en 1945, pasó a ser un territorio que estaba en manos de las Naciones Unidas porque estaba en discusión entre Austria e Italia. Y terminó siendo parte de Yugoslavia, un fragmento de este territorio, donde nació mi tío, y actualmente pertenece a Eslovenia. Y ese pedazo de tierra ha estado en el mismo lugar siempre, pero fíjense que pasó por Venecia inicialmente, fue Francia, Napoleón se apoderó de él, después pasó a Austria, después pasó a Italia, después pasó a Yugoslavia, y actualmente pertenece a Eslovenia. Ha pasado por 6 países en 200 años. ¿Qué les parece? Bueno, un poquito más de 200 años, 218 años. Y mi tío, por tanto, no tenía a quien reclamarle su nacionalidad. Tenía que hacer muchos trámites. Él nunca tuvo mucho interés. Digo, no tengo cuidado, nunca se hizo ciudadano cubano. Vivió en Cuba hasta su muerte. Nunca se hizo ciudadano cubano y nunca reclamó ninguna de las nacionalidades a las que tal vez tenía derecho, demostrando que había nacido en uno de sus países. O sea, en ese terreno. Y entonces a ver a cuál de los países, de los 4 países por los que había pasado ese territorio después de su nacimiento, a cuál de ellos le correspondía darle nacionalidad. Pero nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Y todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Mi tío no lo tenía por lo que ya les conté. Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, o sea, ya después de la pubertad, tienen derecho a casarse y fundar una familia. Importante. Todas las personas tienen derecho a casarse, a fundar una familia. Nadie puede quitarle a una persona, retirarle el derecho a casarse. Ni la misma familia, ni el Estado. Nadie. Todos tienen derecho a casarse a partir de la edad núbil, o sea, de la pubertad. Esa es la primera parte, el primer párrafo del artículo 16. Y el segundo párrafo dice muy claro también, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Yo digo, no me caso con esa persona porque no quiero. Nadie puede obligarme. O digo, no me caso porque no quiero y nadie puede obligarme. Nadie puede obligarme a casarme. A lo mejor yo no puedo obligar a una persona a casarse conmigo. Si estoy enamorado de una mujer y ella no está enamorada de mí, yo no puedo obligarla a casarse conmigo. Pero nadie puede obligarme a casarme con una persona con la que yo no quiero casarme.
Esos matrimonios concertados que todavía sabemos bien que existen en muchos países, no pueden ser. Cada persona tiene el derecho libre a escoger su pareja, con consentimiento de la otra parte, ¿no? Y toda persona tiene derecho a casarse después de la pubertad, sin problema de ningún tipo, ¿no? No puede haber prohibiciones, no puede haber limitaciones, eso es un derecho inalienable, es decir, que nadie lo puede quitar. Y el tercer párrafo muy cortico de este artículo 16, es un párrafo para mí vital. Vital. Dice textualmente, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. La sociedad es como una casa que ha sido construida con ladrillos. Cada ladrillo es una familia y están unidas por los tejidos sociales que establecen estos lazos de unión. Pero el tejido lo fundamental en la sociedad, el ladrillo fundamental que permite construir la sociedad, es la familia. Si una familia fuerte, unida, no hay sociedad. Y es lo que pasa en algunas sociedades que han destruido los lazos familiares, que han roto, separado a los infantes, a los niños, a los adolescentes de su familia, que no les han permitido criarse entre los valores familiares, que no les han permitido ser protegidos por su propia familia, y entonces después se quejan de que las personas estas pues tienen dificultades sociales, son inadaptados sociales, causan problemas, etc. ¿Quién creó eso? El que no dejó que los hijos se criaran en familia. No tiene derecho a quejarse. Así que fíjense los tres grandes párrafos. Primero, todo el mundo tiene derecho a casarse a partir de la pubertad. Y por tanto no puede casarse antes de ser puber. Son matrimonios entre niños, ¿no? Segundo, toda persona libremente, de forma consentida, tiene derecho a casarse. Los futuros esposos tienen que estar de acuerdo ambos en casarse. Tienen que estar de acuerdo ambos en casarse con la otra persona. No puede ser de otra manera. Y la familia es el elemento natural y fundamental de toda sociedad. Artículo 17. Y el último por hoy, así que no se me desesperen. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Tengo derecho a mi propiedad, tengo derecho a lo mío, tengo derecho a mi casa, etc., a lo que sea mío. Porque hay personas, por ejemplo, que no tienen casa, no poseen una casa, no tienen esa propiedad, porque no han tenido la oportunidad, la economía, la inteligencia, la habilidad, lo que sea, pero no tienen una propiedad. Pero hay personas que sí tienen propiedades. Usted puede tener un automóvil, puede tener una bicicleta, puede tener una casa, ropa, puede tener un terreno, puede ser propietario de una finca. Y entonces eso es su derecho. Su derecho no es a esta propiedad, su derecho es a tener propiedades. Y ahora, ¿qué propiedad es la suya? Ya eso entra dentro del derecho. El derecho de usted es a tener propiedades. Individual o colectivamente. ¿Qué quiere decir colectivamente? Puedo fundar una sociedad colectiva. Podemos reunirnos 4 amigos y fundamos una sociedad. Y la sociedad es de los 4, pero tenemos derecho a ser propietarios de una asociación. O tenemos derecho 4 amigos a ser propietarios de una finca grande. Nos pusimos de acuerdo, compramos una finca entre 4 y la hacemos producir. La propiedad de los 4 es una propiedad colectiva, pero tengo derecho a la propiedad. Tenemos derecho a la propiedad. La propiedad es un derecho inalienable del ser humano. Y nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. Mi propiedad es mía. Nadie puede llegar y quitármela. Eso no puede ser porque es una violación de los derechos humanos. Y por tanto, todo el que le quite la propiedad a una persona, sin que exista una razón bien fundada para ello, está violando los derechos humanos. Sin lugar a dudas, ¿eh? Y nos quedan todavía algunos artículos que vamos a verlos en el próximo programa. Hasta entonces. Muchas gracias. Los espero. Hasta luego.